Bien, vamos a ver todo lo referente a la transferencia de calor por conducción a través de paredes compuestas. Significa un conjunto de paredes, ya sea colocado en series o colocado en paralelo. Bien, en realidad, en forma general, cuando hablamos de paredes, habíamos dicho que cada una de ellas tiene una resistencia térmica a la conducción del calor, ¿sí? El calor siempre es constante a través de las paredes. Se puede calcular la transferencia de calor en cualquier punto y en cualquiera de las paredes. Estamos hablando de un sistema estacionario. Ese valor de la transferencia de calor se mantiene constante en paredes que son en este caso como se ve en series. Aquí la transferencia de calor se da siempre de la temperatura mayor hacia la temperatura menor. Entonces, la dirección que lleva la transferencia de calor en este caso, en esta gráfica que tenemos, es de derecha a izquierda. Vamos a cambiar el color del puntero. Entonces, de derecha a izquierda. Lo que sí, obviamente, a medida que se va generando la transferencia de calor, va disminuyendo también la temperatura en cualquier punto. Es decir, si calculáramos en este punto la temperatura es constante en toda esa línea vertical. Y a medida que va avanzando, pues va disminuyendo la temperatura, pero el valor de la transferencia de calor se mantiene constante. El grado, la variación de temperatura, pues depende mucho de la resistencia a la conductividad térmica que tenga la pared, del material del cual está elaborado, el espesor también del cual que tenga ese material. En este caso, fíjense, tenemos como si tuviéramos tres paredes. Esta pared de la izquierda, estamos asumiendo que la transferencia de calor es de izquierda a derecha, tiene una temperatura 1. Y esa transferencia de calor se da a través de las tres paredes, hasta llegar a este punto, que sería la temperatura 4, y aquí tenemos la temperatura 1. Le decía que el valor de transferencia de calor se mantiene constante. Lo que va disminuyendo es la temperatura. Entonces, acá tenemos una temperatura 1 que es de la pared izquierda del bloque. Tenemos la temperatura 2 que la llamamos temperatura de interfase entre el bloque 1 y el bloque 2. Tenemos la temperatura 3 que es la temperatura de interfase también entre este bloque B con este bloque C. Y esta es la temperatura 4 que es la temperatura de la superficie externa del bloque C. Cada uno de estos tres materiales tiene su respectiva resistencia, ¿no? Obviamente cada uno de ellos también tiene su delta X, que es el espesor de cada una de las paredes. Bien, les decía entonces que fíjense acá tenemos temperatura 1, 2, 3, 4, que son las temperaturas, aquí la 1, esta temperatura de interfase entre el bloque A y B, esta temperatura 3, que sería la temperatura de interfase entre el bloque B y el bloque C, y aquí estaría la temperatura 4, que es la temperatura externa a la pared C. Cada uno de los materiales del cual esté construido cada una de las paredes presenta una resistencia. Resistencia que está en función a la conductividad térmica de ese bloque, que está en función al espesor y que también está en función al área de aplicación del calor. En este caso, la transferencia de calor es totalmente horizontal. Las áreas de aplicación de la transferencia de calor para todas las paredes tienen el mismo tamaño. Sería toda esta área de transferencia. El área de la pared que está realizando la transferencia de calor. Bien, entonces, por la ley de Fourier sabemos que el calor va a ser igual a ese. Si hablamos primero de 1 a 2, de este primer bloque, de 1 a 2, eh, el punto final menos punto inicial, pues decimos temperatura 2 menos temperatura 1, sobre su delta, el espesor, el área del bloque A y la conductividad térmica del bloque A. El signo negativo nos indica que estamos trabajando de mayor a menor. Es decir, en todo caso, el punto final menos punto inicial. Es un poquito porque esta diferencia va a ser negativa, ¿cierto? Por eso colocamos el signo negativo. Habíamos comentado que si no queremos trabajar con este signo negativo, pues coloquemos la temperatura mayor, que será la temperatura 1. En la transferencia de calor siempre va a haber una disminución de temperatura. Ese calor habíamos dicho que es constante, de manera que podemos calcular también el calor en el bloque B, en este bloque B, que va a ser igual a la conductividad térmica que tiene este bloque por el área de aplicación, toda esta área de aplicación, la temperatura 3, temperatura final menos temperatura inicial, temperatura 3 menos temperatura 2,
por el espesor de este bloque. Y va a ser igual también porque el calor se mantiene constante, hablando de la transferencia de calor que se da en el bloque C, a la conductividad térmica de este bloque C, por el área de aplicación, que sería toda esta área, y además que las tres áreas son iguales en este caso. Temperatura final menos temperatura inicial, temperatura 4 menos temperatura 3, sobre su espesor. El calor se mantiene constante. Ese calor podemos calcularlo en cualquier punto. El calor se va a mantener constante porque estamos asumiendo que es una transferencia de calor en estado estacionario. Bien, entonces aquí podemos hacer unos pequeños movimientos. Esta conductividad y esta área en cada uno de los tres cálculos en la aplicación de la ley de Fourier lo podemos pasar al denominador. Y esto es lo que le llamamos nosotros la resistencia térmica. La resistencia térmica en el bloque A va a ser igual a su espesor sobre su conductividad por el área. Entonces, acá tenemos la resistencia para el bloque A, la resistencia para el bloque B, y aquí la resistencia para el bloque C. Y lo podemos expresar de esta manera. Ahora podemos generalizar una fórmula, luego la vamos a deducirla un poquito. Podemos decir directamente, irnos a las temperaturas de los extremos. La temperatura 1 menos la temperatura 4, que es la última, no necesariamente la 4, sino la última, la inicial y la final, ¿sí? De la pared interna y de la pared externa, sobre la sumatoria de todas las resistencias, ¿no? Donde cada una de las resistencias hemos colocado esto. Fíjense que no hay el signo negativo acá adelante porque estamos trabajando temperatura mayor menos temperatura menor, T1 menos T4. Esta será una fórmula general para calcular la transferencia de calor cuando se tienen las temperaturas 1 y las temperaturas 4, es decir, las temperaturas de los extremos, porque generalmente las temperaturas internas o las temperaturas de interfase no se las tiene, no se las conoce. Claro, se las puede calcular, pero inicialmente no se las conoce, porque bueno, es un poquito más difícil calcularlas de forma práctica, pero sí se las puede tener las temperaturas de los extremos. Entonces, teniendo las dos temperaturas de los extremos sobre la sumatoria de las resistencias de cada uno de los materiales del cual esté compuesto o elaborado la pared compuesta, que tiene tres materiales, pues podemos calcular la transferencia de calor que se da. Transferencia de calor, que vuelvo a recalcar, fíjense, es lineal, se mantiene constante en cualquier punto de las paredes. Ok, a ver, este ejercicio ya lo habíamos hecho el otro día, pero vamos a repetirlo un poquito. Dice, la pared de una planta congeladora está compuesta de una capa de material 1, y tiene un espesor de 4E, y otro de material 2 que tiene un espesor E. Ambas capas tienen igual superficie, ¿no? Claro, el calor viene por lo que como dice, viene de, bueno, no especifica si viene de izquierda a derecha, pero hay una transferencia de calor entre dos paredes. Ambas tienen la misma área de aplicación, ¿sí? Si la temperatura en el lado exterior, este lado, es 4T, muy bien, aquí es 4T la temperatura, y en la unión, es decir, la temperatura de interfase, aquí que la estamos llamando TJ, su temperatura es 1,5 T, y en el lado interior acá es T. Bueno, ya con esta información ya nos está avisando la dirección de la transferencia. Recuerden que la dirección de la transferencia de calor siempre se da de mayor a menor. En esta pared 1 de la derecha, su transferencia es 4T, aquí es 1,5T, voy a admitir su compañera, y aquí es solamente T. Bueno, eso nos dice que la transferencia se da de derecha a izquierda. ¿Qué nos pide? La razón de las dos conductividades de ambos materiales, de ambas capas. Bien, primero habíamos mencionado que efectivamente el calor en cualquiera de las dos capas es la misma, la transferencia de calor. El calor 1, que va a ser igual a su conductividad térmica por el área 1, fíjense, estamos hablando de este bloque 1. Temperatura 1 menos temperatura 2 sobre su delta. El calor, ese calor 1, ahora decimos temperatura 1 menos temperatura 2, pero ahora asociando un poquito a la nomenclatura que estamos usando en el ejercicio, esta temperatura que para nosotros es temperatura 1, la estamos llamando temperatura E. Esta temperatura acá de interfase, porque estamos analizando el bloque 1, que sería nuestra temperatura 2, ¿cierto? En realidad, en el ejercicio la estamos llamando temperatura TJ. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y este delta X es el espesor, que en el ejercicio es 4E. Muy bien.
Eso por un lado. Por otro lado, esta temperatura TI, el enunciado nos dice, fíjense, que es igual a 4T. 4T. Y el TJ, la temperatura de juntura o de interfase, el TJ, igual a 1,5T. Hemos hecho ese reemplazo. Muy bien. Esto asociando un poquito, 4T menos 1,5T nos da 5T. Aquí obtenemos una expresión para el calor 1, ¿cierto? Para el calor 1. Ahora, este 2,5 dividido entre 4 lo hemos separado acá un poquito. Y para expresar los números enteros, lo que hemos hecho es multiplicarlo por 10 el numerador y por 10 el denominador, para no dejar este decimal, o no dejar una expresión en decimal. De todas maneras, si usted en vez del 25 sobre 40 prefiere dejar el 2,5 sobre 4, pues no hay ningún problema. Lo único que hemos hecho es multiplicar el numerador por 10 y el denominador por 10 para asegurarnos que sean números enteros. Incluso esto podríamos volverlo a simplificar entre 5, nos queda 5 octavos. Entonces, esta sería una expresión para el calor 1. Hablando del calor 2, el calor 2 será la conductividad 2, el área 2. Estamos hablando de este bloque. Estamos hablando de este bloque. Temperatura 1 menos temperatura 2 sobre su espesor. Pero en nuestro caso, esta temperatura 1, que es acá, del inicio del bloque 2, porque sabemos que el calor viene de derecha a izquierda, para nosotros es el TJ. Y el T2, la temperatura final, para nosotros es el TI. TI. Ok. De la misma manera, el TJ nosotros sabemos que es igual a 1,5T y el TI sabemos que es igual a T solamente. 1,5T menos T nos da 0,5T. Para no dejar los decimales de 0,5, llevarlo a un formato fraccionario para que nos sea más fácil hacer los cálculos y sobre todo para que no perdamos decimales tal vez en un redondeo, ese 0,5 es igual a un medio directamente. ¿Ya? Fíjense que las áreas, ya no hemos dicho el área de A ni el área de B, porque el área son los mismos, el área es esta área de aplicación, fíjense. Entonces esta pared de acá es el área de aplicación de este bloque 1, que tiene el mismo tamaño, la misma área del bloque 2. Por eso que directamente le hemos puesto A porque es la misma. ¿Qué nos pide el enunciado? Nos pide que hagamos una razón entre las dos conductividades térmicas. Entre las dos conductividades térmicas. Muy bien. Sabemos que el calor 1 es igual al calor 2. Entonces podemos igualar ambos calores. ¿No? Igualamos. ¿Qué tenemos de común aquí? Las áreas son comunes. Esta temperatura con esta temperatura se va también, porque T solamente. E con E se va y nos queda esta relación. Nos pide que la razón que pillemos sea conductividad 1 sobre conductividad 2. Entonces, esta conductividad 2 que está a este lado multiplicando, lo pasamos a dividir. Bueno, el 8 pasa al otro lado, el 5 pasa al otro lado. Y esto nos queda 8 décimos la relación, llevando la fracción es 0,8. Entonces, la razón de la conductividad térmica es de la conductividad térmica 1 sobre la conductividad térmica 2 es 0,8. Mi pregunta es, porque aquí pudiéramos aumentarle una preguntita más. ¿Cuál de los dos materiales tiene mayor conductividad térmica? Para que se entienda, mientras más alto sea, en este caso, fíjense, no tenemos las conductividades térmicas en ninguno de los dos materiales. Lo que hemos pillado es la razón entre ellas. Entonces, un material es mejor conductor o tiene mayor conductividad térmica mientras más grande sea su valor. Si en este caso la conductividad térmica 1 sobre la conductividad térmica 2 nos da 0,8, ¿cuál de los dos materiales, el 1 o el 2, presenta mayor conductividad o es mejor conductor? ¿Cuál dicen, chicos? ¿El 1 o el 2? Muy bien, alguien por ahí, Tamara, me dice el 2. Efectivamente, el 2 pues tiene mayor conductividad. Al darnos aquí un número decimal, es porque el valor que está acá en el denominador, que es la conductividad térmica 2, es mayor. Si 1 hubiera sido mayor, acá nos diera un número mayor a 1, ¿cierto? Entonces, al darle un número fraccionario, nos está avisando que el valor que está en el denominador es mayor respecto al que está en el numerador. Por lo tanto, si el que está en el denominador es mayor, significa que la conductividad térmica 2 es mayor. Así que este material 2 tiene mayor conductividad térmica. Es un mejor conductor de calor. Perfecto. Este ejercicio ya lo habíamos hecho en clase el otro día, pero de todas maneras me pareció interesante que lo volvamos a ver y después quede grabada en la clase.
Acá tenemos otro ejercicio, tenemos dos paredes, cada una con un espesor L1 y L2. Cada material también tiene su respectiva conductividad térmica. Esta pared tiene una temperatura T1, esta otra pared tiene una temperatura T2, y aquí la temperatura de interfase, la de la unión, es una temperatura T, la vamos a simbolizar T. Nos está diciendo el enunciado que T1 es mayor a T2. Por eso nos está diciendo, nos está avisando la dirección de la transferencia de calor, siempre de la mayor temperatura hacia la menor temperatura. Bien, ¿qué es lo que nos pide acá? Bueno, si bien es cierto, no da ningún dato, en realidad nos pide que un poquito vamos a hacer la deducción de una fórmula para poder calcular esta temperatura T. Y también una deducción de la fórmula para encontrar el valor de la transferencia de calor que se da entre estas dos placas. Bien. Entonces, aplicando la ley de Fourier, ¿no? Además, se supone que la transferencia de calor se hace en estado estacionario. El calor total que transfiere acá, habíamos mencionado que se mantiene constante. Entonces, el valor de la transferencia de calor en este punto, aquí en el punto de la interfase, o acá en este punto de la pared externa, se mantiene constante. O en cualquier punto cuando se haga la medición, el valor de la transferencia de calor se mantiene constante. Estamos hablando en paredes, en este caso en serie, ¿no? La una está en serie sobre la otra. Bien, entonces, si aplicamos la ley de Fourier, para el calor 1 primero, fíjense, recuerden la fórmula, el valor de la conductividad por el área de aplicación, temperatura final menos temperatura inicial, es decir, T menos T1, por eso colocamos el signo negativo adelante. Bueno, esto es en realidad, cuando este signo negativo, eso quiero que no se me confunda, este signo negativo, ustedes saben que esto viene de un diferencial, y cuando hablamos de un diferencial siempre es estado 2 o estado final menos estado inicial, por eso T menos T1, pero esa diferencia siempre va a ser negativa, porque obviamente la mayor temperatura siempre va a estar acá al inicio, por eso es que colocamos un signo negativo adelante para eliminar ese signo negativo. Como yo les podía dicho también entonces directamente, si no quieren colocar el signo negativo, pongan la temperatura mayor menos la menor, que sería T1 menos T. Entonces se vuelca y automáticamente se aparece el signo negativo, ¿cierto? Bueno, en el bloque 2, lo mismo, ¿no? El valor el valor de la conductividad térmica, K2, por el área de aplicación, está el área de aplicación en el bloque 2, su espesor que será a su X del bloque 2, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, T2 menos T. Entonces, signo negativo. ¿Qué podemos eliminar de acá? Las áreas son iguales, los signos negativos también se van. El enunciado no nos dice en ningún momento que los espesores son iguales, por más que en el dibujo aparentemente sean del mismo tamaño, no nos dice nada el enunciado, por lo tanto no podemos simplificar. No tenemos los valores de conductividad, ¿no? Y no tenemos datos. Lo que vamos a hacer acá es despejar. ¿Qué queremos encontrar? La temperatura T. Fíjense, esta temperatura T, que es la temperatura de interfase entre los dos bloques, si desarrollamos esto un poquito, este L1 pasa a multiplicar, este L2 pasa a multiplicar al otro lado, nos queda esta expresión. Desarrollamos este factor, multiplicamos por estos dos, este factor multiplicamos por estos dos, mandemos los factores que están con T, que en teoría es nuestra incógnita, ¿no? Porque las temperaturas de los extremos se conocen. Los valores de las conductividades térmicas se conocen. Los espesores se conocen también, hipotéticamente. Lo que no se tiene generalmente la información es T. Y además es lo que nos pide calcular la temperatura interfaz. Nos pide calcular T. Bueno, mandemos los dos factores que tienen T, factoricemos un poquito. Por este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir. Y fíjense, aquí tuviéramos ya desarrollada la fórmula para poder encontrar la temperatura de interfase entre dos paredes. ¿Qué necesitamos conocer? Repito, las dos temperaturas de los extremos, temperatura 1, temperatura 2. Necesitamos conocer las conductividades térmicas, obviamente, de cada uno de los materiales. Y necesitamos conocer sus espesores también. Teniendo toda esa información, tranquilamente con esta relación, pudiéramos encontrar esta temperatura de interfase. Nos pide también que calculemos el calor. Ahora, ese calor, recuerden ustedes que con esta fórmula anterior, ya hemos encontrado aquí la temperatura interfaz. Como la transferencia de calor se mantiene constante, podemos calcularla a este lado o podemos calcularla a este lado, va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, si queremos calcularla en el bloque 1, ¿qué necesitamos conocer?
la conductividad térmica, su área de aplicación, muy bien, la temperatura 1 y la temperatura de interfase, bueno, se supone que la hemos encontrado aquí ya, tendríamos la temperatura de interfase y tenemos su espesor. Y ahí reemplazamos y podemos calcular el calor, el valor de la transferencia de calor. Pero también pudiéramos calcularlo acá en el bloque 2, ¿no? Su conductividad térmica del bloque 2, el área de aplicación, que sería toda esta área de aplicación, no la longitud, el área. Se supone que estas son paredes, ¿no? La estamos viendo de un costado. Lado por lado, base por altura, tendremos que calcular el área. La temperatura 2, que es esta, T, que es la temperatura interfase, que la hemos encontrado acá, sobre el espesor. Podríamos aplicar cualquiera de las dos, ya sea en función al bloque 1 o ya sea en función al bloque 2, para calcular el valor de la transferencia de calor. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Una duda? ¿Se entiende? Inge, la transferencia de calor es constante, por lo que las paredes están en serie. Primero, es constante porque se trata de un estado estacionario. Es decir, cuando empieza la transferencia de calor, obviamente un comienzo no es estacionario. Nosotros más adelante vamos a ver un tema que se llama transferencia de calor no estacionarios. Por eso verlo más adelante. A un comienzo la transferencia de calor, a medida que va fluyendo el calor, no es constante. Llega un momento en el cual se vuelve constante y en ese momento ya se dice que estamos en estado estacionario. Ahora, lo de series, mantengámoslo así porque enseguida vamos a analizar que es en paralelo. Primero definamos, yo les pregunto, ¿este bloque 1 con el bloque 2 está en serie o están en paralelo? Vamos, chicos, están en serie. ¿Cuándo le damos producción en serie? Cuando avanza el uno, avanza el otro, como una filita, como una fila de elementos. Es que si ustedes quisieran una fila de personas, decimos que está en serie esa fila. Entonces, cuando los bloques están en serie, la transferencia de calor es igual en cualquier punto. Por lo tanto, si yo calculo aquí en este punto el valor de transferencia de calor, lo calculo aquí en la interfaz, o lo calculo aquí en este punto, o en cualquier línea vertical, el valor se mantiene, es el mismo. Por ejemplo, ¿qué le quiero decir? Si en este punto T calculo el valor de la transferencia de calor, el valor que obtenga se supone que en cualquier parte de esta línea vertical el valor de la transferencia de calor es la misma y es la misma que lo calcule en cualquier línea vertical. Eso, efectivamente hablando que están en serie. Enseguida vamos a ver qué pasa cuando están en paralelo. Eso efectivamente es porque están en serie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí, fíjense, dice, calcular la tasa de pérdida de calor de una pared de un horno por área unitaria. La pared consiste en una capa interior de acero. Este es el acero, aquí hemos hecho un corte, este es el acero, que tiene un espesor de 0,5 centímetros. Y además después hay, bueno, y que tiene su conductividad térmica, nos la da acá el enunciado, 40 watt metros grados Kelvin. Y hay una capa de ladrillos, dice, que tiene 10 centímetros de espesor y que tiene esta conductividad térmica. Tiene esta conductividad térmica. Perfecto. Ahora nos dice que la temperatura de la superficie interior está dentro del horno es 900 grados Kelvin y la que está por afuera, la exterior, la de la pared exterior, es de 460. ¿Qué nos pide? Nos pide que calculemos, por un lado, la tasa de calor, por otro lado, la temperatura de interfaz. Aquí, donde está la juntura entre el acero y el ladrillo. Ahora, respondiendo a su pregunta otra vez de su compañero, estas paredes tienen dos materiales, los cuales están en serie, claro que sí. La temperatura mayor está a la izquierda y la temperatura menor a la derecha. Eso automáticamente nos dice que la transferencia de calor viene de izquierda hacia derecha. Esta es la dirección. Y ese valor de pérdida de calor, podemos calcularla en esta pared, podemos calcularla aquí, si la calculáramos aquí en esta otra pared, o en cualquier línea vertical de la pared, ese valor de transferencia de calor es el mismo. Lo que disminuye la temperatura, debido a la resistencia, dependiendo de la resistencia del material.
¿no? Entonces, mientras más alta la resistencia, pues va a haber más, va a decaer más la temperatura, porque el calor, si bien el calor fluye, pero se expresa, dependiendo de la resistencia del material, con una baja de temperatura. Obviamente no va a subir, a no ser, el calor no va a subir, a no ser que aquí se aplique calor y se quiera mandar para allá, ¿no? Pero en realidad la temperatura va bajando, va decreciendo, va decreciendo y creciendo. La pérdida de calor es la misma, es constante, lo que disminuye es la temperatura. Bien, a ver, aquí tenemos dos materiales. Podemos decir, hace rato planteamos una fórmula general, fíjense, porque aquí nuestra incógnita es la temperatura del medio. No podemos, en este momento no podemos calcular el calor del bloque A. ¿Por qué no? Porque una incógnita es el calor, el valor de la pérdida de calor, pero otra incógnita sería la temperatura interfaz que no tenemos. Tampoco podemos calcular ahorita la temperatura de calor en el bloque 2, porque una incógnita es el valor de pérdida de calor y la otra incógnita sería la temperatura interfaz. Por lo tanto, en la anterior diapositiva nos planteamos una fórmula general que decíamos que el valor de la transferencia de calor es igual a la temperatura de los extremos, esta temperatura interna, menos la temperatura externa, sobre la sumatoria de sus resistencias. Son dos materiales, resistencia A y resistencia B. Esa formulita la planteamos hace rato. Ponemos solamente dos resistencias porque son solamente dos materiales. Bien, desglosando esa fórmula de resistencia, recuerden que habíamos dicho que la resistencia es igual al espesor sobre la conductividad por área de cada uno de los materiales. El enunciado nos da los espesores. Tenemos los dos espesores. Tenemos los valores de las dos conductividades térmicas también. Y el área, no me da el área, pero voy a tener que calcular la transferencia de calor por unidad de área. Las dos temperaturas, la interna, que es 900 Kelvin, y la externa, que es 460, tenemos ambos valores. Bien, lo que no tenemos son el área. No nos da el enunciado del área total de aplicación. Pero, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Podemos calcular esta transferencia de calor por unidad de área, ¿sí? Por metro cuadrado de aplicación. Posteriormente, cuando se tenga el área total de aplicación, pero únicamente lo llevamos a PAENCO. Este calor lo vamos a obtenerlo en watts sobre metros cuadrados, es decir, por cada metro cuadrado de área. Ya después se puede llevar cualquier área total. Reemplazando entonces, primero aquí factorizamos áreas, porque las dos áreas son las mismas, la área de aplicación es la misma. Entonces, esta área factorizamos acá del denominador y pasa a multiplicar arriba y de acá arriba pasa a dividir debajo del calor, ¿no? Entonces, el calor por unidad de área es igual a toda esta expresión. Simplemente reemplazamos. Tenemos la temperatura 1, que es 900. Tenemos la temperatura 2, que es 460, o la interna y la externa, como quieran ustedes. Los espesores, llevémoslos a metros, era 0,5 centímetros y acá 10 centímetros, es decir, 0,005 metros y 0,1 metro. Sobre las dos conductividades térmicas que el enunciado nos da, 400 watts metros Kelvin para lo que es el acero y 2,5 watts metros Kelvin para lo que es el ladrillo. Si reemplazamos esto, resolvemos, obtenemos que la transferencia de calor es de 10.965 watts sobre metro cuadrado. Por aquí pudiéramos decir también 10,9 kilowatts metro cuadrado si gustan, ¿no? Ahora, nos piden la interfaz, pero como ya tenemos el valor de la transferencia de calor, esa temperatura 2, la temperatura de interfaz, podemos calcularla en función al bloque A o podemos calcularlo en función a este bloque B, ¿no? El bloque A es acero y el bloque B es ladrillo. Calculemos en función al acero. Si calculamos en función al acero, ¿cómo sería la fórmula? Bueno, dejemos el área porque no tenemos área. Sigamos calculando la conductividad, la transferencia de calor sobre área, que este valor lo tenemos. Porque recuerden que este valor de transferencia de calor se mantiene constante. Entonces, la transferencia de calor en el bloque A, por unidad de área, va a ser temperatura inicial, que es 900 Kelvin, menos la temperatura 2, la temperatura interfase, sobre el espesor, sobre su constante. Esta temperatura inicial es 900 Kelvin. Esta temperatura 2 es nuestra incógnita. Muy bien. El espesor lo tenemos que es 0,5 metros, llevándolo a centímetros, y llevándolo a metros sería 0,005 metros. ¿Cierto? Este valor de conductividad también lo tenemos.
Ahora, este valor de transferencia de calor por unidad de área, acá lo tenemos, ¿no? Ya lo hemos calculado y es constante. ¿Cuál es nuestra incógnita acá? La temperatura 2, la temperatura de interfaz. Aquí hacemos un pequeño despeje, entonces esta temperatura 2, reemplazamos, ¿no? Fíjense la temperatura inicial, estamos aquí colocando el valor de la transferencia de calor por unidad de área, que se lo calculó hace un momento, el espesor, que es 0,005 metros, dijimos, la conductividad del acero, que es 40 watts metros Kelvin, perfecto, y esa será la temperatura de interfaz. Esta es la temperatura acá de interfaz entre el acero y el ladrillo. Ahora, esa temperatura de interfaz también pudiéramos haberla calculado en función al bloque de ladrillo. Si lo calculamos en función al bloque de ladrillo, entonces el valor de transferencia de calor por la unidad de área va a ser igual a la temperatura inicial, que es la temperatura 2, menos la temperatura final, que es 460, la temperatura externa. El espesor, que son 10 centímetros, que sería 0,1 metro. La conductividad térmica del bloque B, que es 2,5 watt metro cada 2 Kelvin. La transferencia de calor por unidad de área, que lo tenemos, que es 10.965. ¿Cuál es nuestra incógnita? Temperatura 2. Despejando temperatura 2, ¿no? Calor sobre área, esto pasa a multiplicar, el T pasa al otro lado a sumar, nos queda esta expresión. Tenemos todos los datos, reemplazamos la temperatura externa, 460, la transferencia de calor por unidad de área, el espesor, que es 0,1 metro, la conductividad térmica del bloque B, en este caso de ladrillo, que es 2,5 watts metros Kelvin. Aquí watts con watts se va, este metro con este metro, se hace metro cuadrado, se multiplica con el Kelvin se va arriba. Bueno, y nos queda 898,6. Fíjense, no da exactamente el mismo valor de la temperatura 2. Esa temperatura de interfase pudiéramos haberlo calculado, repito, en función al bloque 1, que era el acero, o en función al bloque 2, que era el ladrillo. ¿Alguna consulta, chicos? Ok, perfecto. Bueno, si no me equivoco, hasta aquí avanzamos la última clase. No, creo que este más lo hicimos también. A ver, dice, una barra de oro está en contacto térmico, esta es la barra de oro, está en contacto térmico con otra de plata. Ambas tienen la misma longitud. Ok. Y además, pero el calor, ojo, el calor no viene así. El calor viene de izquierda a derecha, nos dice, porque además nos da las temperaturas. Uno y la temperatura 2. El calor viene de izquierda a derecha. Es decir, que el calor primero atraviesa esta pared de oro y luego atraviesa la pared de plata. Nos da las dos temperaturas. ¿Qué nos pide? La temperatura de la unión. Aquí, esta temperatura nos pide. Bien, recuerden que este calor, una vez que está en estado estacionario, se mantiene constante, ¿no? Además, sabemos que estas dos longitudes son iguales. Es decir, esta longitud es para nosotros lo que sería el espesor, ¿no? El espesor de transferencia de calor. Muy bien. Entonces, como el calor se mantiene constante, la fórmula de transferencia de calor a través del oro sería, ¿a qué va a ser igual? A la conductividad térmica del oro sobre el área de aplicación, sería esta área de aplicación, no confundirse con esto, esto es el espesor. La transferencia de calor atraviesa así en forma horizontal, esta sería el área de aplicación, ¿cierto? Y bueno, temperatura final T menos la temperatura inicial, que es el T1, sobre el espesor, sobre este espesor. Y para la plata, pues sería algo similar, la transferencia de calor para la plata, su área de aplicación, que sería esta, el área de aplicación en el bloque de plata, temperatura 2, temperatura final, menos temperatura inicial, T, sobre el espesor, que sería todo esto, que sería todo esto. Perfecto. Como está en estado estacionario, en este tema en realidad de conducción vamos a trabajar en estado estacionario, estos dos valores de calor se mantienen constantes, porque el calor, el valor de transferencia de calor se mantiene constante en cualquier punto. Entonces, ambos calores son iguales. Podemos, por lo tanto, igualarle estas dos expresiones. Ahora, el enunciado nos dice que ambos bloques tienen la misma longitud, es decir, el mismo espesor. Por lo tanto, espesor con espesor se pueden ir. El área de aplicación, esta área de aplicación en el bloque de oro,
y esta área de aplicación en el bloque de plata son iguales también se van a ir. En realidad, aquí desglosamos un poquito. ¿Qué es lo que nos interesa hallar acá? Esta temperatura. Nos interesa hallar esta temperatura de acá. Bien, desglosamos, mandamos a un solo lado los dos factores que tengan solamente T, que es la temperatura de interfase, ¿no? Y encontramos esta expresión. Fíjense que aquí esta expresión para este ejercicio específico va a estar en función a las dos temperaturas, la interna y la externa, y bueno, sus respectivas conductividades térmicas para cada uno. Busquemos en tabla, asumamos una temperatura medio ambiental nomás para sus conductividades térmicas. Fíjense, acá tenemos la conductividad térmica del oro, 314 watts sobre metros grado Kelvin, y de la plata, aquí está, 427 watt metros grados Kelvin para la plata. Tenemos para el oro y para la plata. Ya tenemos las conductividades térmicas, la temperatura 1 y la temperatura 2 la tenemos también. Podemos reemplazar. Ahora, fíjense acá una cosita. Acá el otro día se los recalqué bastante en clase. Fíjense que en esta tabla, las conductividades están sobre grado Kelvin, pero yo aquí ya les he puesto grado Celsius directamente. ¿Sí? Entonces, cuando esto solamente se puede hacer entre grados Kelvin y grados Celsius, ¿ya? Pero no se puede hacer con grados Fahrenheit o Rankine. Entonces, este grado Kelvin tranquilamente puedo sustituirlo por un grado Celsius. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que eso lo comentamos en clase? Perfecto de simplificación. Cuando ustedes tengan un grado Celsius o tengan un grado Kelvin en el denominador, pueden convertirlo sin ningún problema a grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque la variación de un grado Kelvin es exactamente igual a la variación de un grado Celsius. Para que ustedes me entiendan, a ver, tomemos como ejemplo 3 y 4. Bueno, 3 y 4 grados Celsius. ¿Alguien me ayuda? 3 grados Celsius convirtiéndolo a grados Kelvin, ¿cuánto es? 3 grados Celsius a grados Kelvin. 276. Muy bien. Y 4 grados Kelvin. Y perdón, y 4 grados Celsius, quiero decir. 4 grados Celsius, 277, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? 3 grados Celsius a grados Kelvin, dijo su compañero muy bien, si no me equivoco fue Nasri. 3 grados Celsius a grados Kelvin, 276. 4 grados Celsius a grados Kelvin, 277. Fíjense, en la escala Celsius, dijimos de 3 y 4 grados Celsius, hay una variación de un grado. Pero cuando ambas temperaturas, tanto 3 y 4 grados Celsius, lo hemos llevado a grados Kelvin, nos dio 276 grados Kelvin y 277 grados Kelvin. ¿Cuál es la variación? También un grado. Entonces, la variación de un grado en la escala Celsius, no estoy diciendo convertir un grado Celsius a grado Kelvin, sino la variación en un grado Celsius es exactamente igual a la variación de un grado Kelvin. De 3 a 4 grados Celsius, un grado. 276 a 277 es un grado Kelvin. Por ese motivo, cuando ustedes tengan aquí grados Kelvin, pueden sin ningún problema ponerle Kelvin o ponerle Celsius. Como nuestras temperaturas las tenemos en Celsius, por eso estratégicamente estos grados Kelvin que nos aparecen en tabla, lo he colocado Celsius. Eso solamente se puede hacer entre grados Celsius y grados Kelvin. No se puede hacer con grados Fahrenheit. Un grado Celsius equivale a 1,9 grados, una variación de 1,9 en la escala Fahrenheit, por eso no son iguales. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le estoy comentando, chicos? ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero si aquí nuestra tabla dice grados Kelvin, usted le puso Celsius, por eso, para poder simplificar.
Cuando diga Kelvin, yo sin ningún problema puedo llevarlo a Celsius o al revés, las cosas que se puede igualar y se pueda simplificar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, resolviendo esto, la temperatura de interfaz entre el oro y la plata es de 51,19 grados Celsius. ¿Alguna consulta, chicos? Les pregunten con toda confianza, por favor. Bien. Vamos a este otro ejercicio. Aquí vamos a trabajar con 3 paredes ya. Fíjense lo que nos dice. Una pared exterior de una casa, ¿no? Puede aproximarse por una capa de, bueno, esa pared de aproximarse creo que está mal, por medio de una capa de 4 pulgadas de ladrillo. Acá está. El ladrillo tiene 4 pulgadas de espesor. Puede aislarse, debe ser acá, por 4 ladrillos de ladrillo común, el cual tiene su respectiva valor de su conductividad térmica. Aquí está, que es 0,7 watts, metros grados Celsius. Muy bien. Luego viene una capa de yeso, dice, que tiene 1,5 pulgadas y que tiene su respectiva conductividad térmica. Bien, hasta ahí está, no es más el problema. Pero ahora nos pregunta, si quisiéramos agregarle un aislante más, en este caso lana mineral, que tiene esta conductividad, y si vemos este comparado con los otros, tiene una baja conductividad térmica, es decir, es un muy buen aislante. Mientras más bajo sea la conductividad térmica, hay mayor resistencia a la variación de temperatura. Es decir, hay la transferencia de calor, pero la transferencia de temperatura es menor, ¿no? Es decir, la disminución es un mejor aislante. Se debe añadir, dice, para que podamos reducir la pérdida de calor en un 80%. A ver, veamos. No me da el espesor de lana de vidrio, es la incógnita más bien, es lo que me pide, qué espesor tendríamos que hacer para reducir en un 80% la pérdida de calor. Tengo los 2 espesores, tengo sí las 3 conductividades térmicas. No me da el área, vamos a hallarlo por unidad de área, el calor. ¿Ya? Bien, a ver, vamos trabajando primero. Luego, calculemos, primero sepamos cuál es la transferencia de calor. ¿Sí? Asumiendo solamente el ladrillo y asumiendo solamente el yeso. Todavía no tomemos en cuenta la lana, para saber cuál es la pérdida, cuál era la transferencia de calor inicial, tomando en cuenta solamente el ladrillo y yeso. Entonces habíamos dicho, es arriba la diferencia de temperatura. Tenemos tomando esta temperatura de acá y esta temperatura de acá, ¿cierto? Y la sumatoria de las resistencias de estos dos bloques, ladrillo y yeso. Muy bien. Ahora, lo que queremos nosotros es, lo que queremos es reducir en un 80%. ¿Eso qué significa? Que no vamos a quedar solamente con un 20%. Queremos disminuir un 80%, es decir, nos vamos a quedar con un 20%. Nosotros vamos a calcular inicialmente esta conductividad, esta transferencia de calor por unidad de área. Entonces, nos queremos quedar, una cosa que vamos a perder el 80, pero entonces nos vamos a quedar con el 20% de la transferencia de calor. Entonces, estamos multiplicando a ambos lados por 0,202. Entonces, la transferencia de calor que se tenga a un comienzo, tomando en cuenta solamente ladrillo y yeso, nos interesa quedarnos con el 0,2. Pues multiplicamos a ambos lados 0,202. ¿Ya? Muy bien, este lo dejamos ahí porque es lo que nos interesa calcular luego. Este 0,2 lo pasamos a dividir acá abajo. 0,2 por la sumatoria de las resistencias. Muy bien. Entonces, ahora la nueva sumatoria de resistencia, ya tomando en cuenta los tres materiales, va a ser igual a la sumatoria de resistencia dividido entre 0,2. Estamos analizando esto, la nueva resistencia, ¿no? Porque tiene que haber una disminución de la resistencia que había a la transferencia de calor. Nos vamos a quedar también solamente con el 0,2, el 20%. Entonces, a ver, calculemos primero la resistencia sin el aislante, que sería este RS. Sería solamente eso, ¿cierto? Muy bien, entonces va a ser igual
Recuerden que resistencia, en este caso estamos trabajando sin unidad de área, porque el área le hemos mandado al otro lado, no tenemos ese dato. Va a ser el espesor sobre la conductividad térmica. Tenemos ambos datos, tenemos aquí en pulgadas del ladrillo y el espesor del yeso, que lo hemos transformado aquí en metros. Tenemos la resistencia de ambos, del ladrillo y tenemos también del yeso, sus resistencias. Sumamos. Esa es la resistencia total, tomando en cuenta solo ladrillo y yeso. Ahora eso aquí hemos visto que para poder encontrar con el calor que nos vamos a quedar, el 20%, porque el 80% queremos disminuir, si nos queremos quedar con el 20 solamente, entonces la nueva resistencia va a ser igual a la resistencia anterior que teníamos, sin el aislante, dividido entre 0,2. Entonces aquí hemos hallado la resistencia sin el aislante. Eso dividimos entre ese 0,2 y esta será la resistencia, fíjense, esta resistencia sin el aislante, que era este valor de acá, dividido entre 0,2, esta será la nueva resistencia que tendremos que tener, la nueva resistencia que debemos generar incorporando esta nuevo aislante, en este caso la lana. Entonces ya tenemos la nueva resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, con esta nueva resistencia, vamos a calcular ahora la nueva resistencia, pero ya tomando en cuenta los tres factores, es decir, el ladrillo, el yeso y la lana, que será la sumatoria de las tres resistencias. Pero esta sumatoria de la resistencia con aislante, vuelvo para atrás, ya sabemos, era la resistencia sin el aislante dividido entre 0,2 nos da la sumatoria de las resistencias con aislante. Esa sumatoria de resistencia con aislante ya incluye obviamente el nuevo aislante, pues la lana, ladrillo, yeso y lana, ¿no? Entonces este valor ya lo tenemos. Ahora de aquí, ¿qué tenemos? El espesor 1 y el espesor 2, lo tenemos los dos datos. Con la conductividad térmica de los tres materiales, 1, 2 y 3, lo tenemos también. Lo que no tenemos es el espesor 3. Este espesor 3 es nuestra incógnita, lo que nos pedía qué espesor deberíamos colocar para tener esta resistencia y que obviamente allá de otro lado nos genera una disminución en un 80% de la transferencia de calor. Muy bien, vamos reemplazando entonces esta sumatoria de todas las resistencias con aislante, ya lo calculamos hace un momento. Vamos reemplazando los demás datos, los dos espesores, las tres conductividades térmicas y nuestra incógnita es el espesor 3. Es el espesor 3. Sigamos desglosando un poquito las unidades, agrupando. Bueno, luego esto sumamos y lo pasamos al otro lado. Bueno, acá dividamos, despejemos el espesor 3. Bueno, todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar, metro con metro se va, nos queda un solo metro, watt con watt, Celsius con Celsius, y encontramos que es 0,05838 metros. Como aquí los datos los tenemos en pulgadas, pues lo hemos llevado a pulgadas. Ese es el espesor que tendría que tener este aislante, para quedarnos con un 20% de la transferencia de calor únicamente. Es decir, disminuir un 80%. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a este otro. Acá tenemos un horno, nos dice, que también tiene dos materiales. El uno es ladrillo refractario y el otro es ladrillo caramita. Aquí la temperatura 1 de esta pared, 800 grados Celsius. La temperatura 2, que es 100 grados Celsius. Los valores de las conductividades térmicas. Y nos dan las longitudes, que para nosotros son el espesor, ¿no? Porque la transferencia de calor es horizontal. Entonces, el espesor de transferencia para el bloque 1, para el ladrillo refractario, y el espesor para el bloque 2. Pero resulta que acá no me dan las conductividades térmicas. En realidad me dan una tablita. Generalmente la mayoría de los ejercicios nos dan... Mira, aquí hay una cosita, fíjense. Este material 1, su conductividad térmica pues va a ir variando a medida que disminuye la temperatura. Generalmente en los ejercicios nosotros trabajamos con una conductividad térmica promedio para cada material, para cada bloque. Pero en este caso específico, nos están dando
las conductividades térmicas a diferentes temperaturas. A diferentes temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, aquí, ya en estado estacionario, primero que sabemos que la transferencia de calor es constante. ¿Sí? La transferencia de calor en este bloque 1 es exactamente igual a la transferencia de calor en el bloque 2. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a ponernos a interpolar aquí para encontrar las transferencias, vamos a desarrollar un poquito las fórmulas. La transferencia de calor en este primer bloque, que es el ladrillo refractario, va a ser igual a ¿qué? A su constante de conductividad térmica por el área de aplicación. Y como estamos con signo negativo, estamos tomando temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Es decir, T menos T1. Y lo mismo sucede en el bloque 2. ¿De acuerdo? La conductividad para este bloque LC, el ladrillo cremita, el área de aplicación, que sería esta área de aplicación, temperatura final menos temperatura inicial, es decir, T2 menos T, sobre su espesor. Muy bien. Acá podemos simplificar qué cosas. Las áreas, esta área de aplicación en el ladrillo refractario es exactamente igual a esta área de aplicación en el ladrillo cramita. Se van y los signos negativos también se pueden ir. Perfecto. Tenemos ahí. ¿Qué información tenemos? Fíjense, los L1 y L2, que son los espesores, los tenemos. La temperatura 1 y la temperatura 2, tenemos también. Nuestra incógnita es la temperatura de interfaz. ¿Qué es lo que se nos pide? Es que encontremos la temperatura de interfaz. Esta temperatura de interfaz. Ojo, pero ahora la conductividad térmica, eso es lo que tenemos que hallar aquí un poquito, ¿no? Entonces, para este primer ladrillo, que es el ladrillo refractario, este ladrillo refractario, nosotros vamos a calcular su conductividad térmica aquí, a este nivel, a 800 grados Celsius. ¿Qué nos dice la tablita? Para ladrillo refractario, a 0 grados es 0,70. A 500 grados Celsius, 0,82. A 1000 grados Celsius es 1. Entonces, a nosotros nos interesa a 800. Entonces, para 500 es 0,82 y para 1000 es 1. Aquí tendríamos que interpolar a 800 grados Celsius. Estamos hablando de ladrillo refractario, 800. Haciendo la interpolación, ustedes lo pueden verificar, nos sale 0,98. Esta tabla está aquí no dice el enunciado, que está en calorías, metros por hora, grados Celsius. Perfecto. De esa manera encontramos la conductividad para el ladrillo refractario. ¿Sí? Para el ladrillo cramita, tenemos esta temperatura de 100 grados Celsius, porque no tenemos la temperatura de interfaz. Entonces vamos a sacar un valor aproximado. Lo ideal sería tener estas dos temperaturas y sacar un valor promedio, ¿no? Pero entonces nos vamos con la temperatura que tenemos de referencia. En este caso, la temperatura de 100 grados Celsius para ladrillo cramita. Entonces la tabla nos dice a 0 grados Celsius, a 500 y a 1000. Entonces 100 grados Celsius está entre 0 y 500 grados Celsius acá. Interpolamos a 100 grados Celsius, que es la temperatura que tenemos para el ladrillo cramita, y obtenemos 0,782 kilocalorías metros hora grados Celsius. ¿Sí? Bien, ya tenemos, fíjense, las dos conductividades para ambos materiales. Tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 2 y tenemos los espesores también. Reemplazamos aquí en la fórmula y nos queda como incógnita la temperatura de interfaz. ¿Sí? Simplemente tenemos que despejar, ¿no? Este valor divide entre 0,2, este 0,15 lo divide el 0,782. Un poquito me he olvidado de las unidades para que no nos estorbe un poquito. En realidad este grado Celsius se va a ir con grados Celsius, metros se va a ir bueno, metro por metro se hace metro cuadrado, y se va a simplificar con el otro lado y nos va a quedar solamente temperatura, grados Celsius no va a quedar solamente, ¿no? Porque esta T no tiene, este grado Celsius que estamos colocando acá es del 800, no nos olvidemos que el T también tiene grados Celsius. Cuando la temperatura que va a salir en grados Celsius, bueno, aquí ya simplemente despejamos T, y 429,65 grados Celsius, que es la unidad en la cual estamos trabajando, será esta temperatura de interfase. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no, chicos? Bien.
vamos a este otro ejercicio. Y se considera una pared gruesa que tiene 3 metros de alto, 5 de ancho y 0,30 de espesor. Ese 0,30 espesor es acá, otro espesor. Nos está dando una pared rectangular, nos está dando el largo y el alto, no va a permitir área de aplicación, ¿cierto? Y nos da la conductividad térmica, muy bien, y nos da la temperatura que cierto día está a 16 grados Celsius, una pared y la otra pared a 2 grados Celsius. Obviamente entonces, de mayor a menor, la transferencia de izquierda a derecha. ¿Qué nos pide? La velocidad, la pérdida de calor nos pide, por un lado, ¿no? Primero hallemos eso. Bien. Entonces, encontremos el área de aplicación. El enunciado dice 5 metros de ancho por, es que se suba esto, por 0,30 de espesor. Entonces, 5 metros de ancho, aquí es 3, me parece que hay un pequeño error, 0,30 le he puesto ahí. Es 15 metros cuadrados. Esto lo vamos a corregir, ¿ya? Antes que se lo mande las diapositivas de esa manera. Ah, no, está bien. Es 3 metros de alto por 5 de ancho. Está bien, está perfecto. Este 0,30 es el espesor. Está confundiendo con el espesor. Entonces, 3 metros de alto por 5 de ancho, los 15 metros cuadrados, el área de aplicación. Muy bien. Temperatura 1 menos temperatura 2. Y tenemos este espesor, ¿cuánto sería? Sería estos 0,30 metros, ¿no? Entonces, reemplazando el valor de la conductividad térmica, aquí está, 0,90 watts metro grados Kelvin, el área de aplicación, que serían los 15 metros cuadrados, las dos temperaturas, 16 y 2 grados Celsius, perfecto, y el espesor, que es 0,30 metros, este espesor. La longitud por la cual atraviesa la transferencia de calor. De manera que encuentro, entonces, que son 630 watts la velocidad de transferencia de calor. Muy bien. Pero ahora, una vez que hemos hecho esa transferencia de calor, nos dice lo siguiente. Igual que en la parte A dice, ¿qué pasa si la pared interna tuviera un aislamiento de madera de 0,02 metros? Con iguales temperaturas expuestas. Determinar la temperatura de interfase. Sí, de esta manera. ¿Qué pasará? Si aquí colocamos un aislante, dice, nuevo aislante, las temperaturas se mantienen las mismas. Ahora, este nuevo aislante, es este nuevo aislante que estamos incorporando, y ese aislante va a tener una temperatura de 16 grados Celsius. ¿Verdad? ¿Qué nos pide? La temperatura de interfase. Ahora, aquí me está dando también la conductividad térmica de ese nuevo aislante de madera. Me pide esta temperatura de interfase, ¿no? Ahora, son dos materiales. Recuerden que la transferencia de calor va a ser igual directamente, podemos trabajar con las temperaturas de los extremos, T1 menos T2, sobre la sumatoria de las resistencias. Esta área de aplicación de este nuevo aislante de madera va a tener la misma área de aplicación, ¿cierto? Son del mismo tamaño. Entonces va a ser el espesor, pero temperatura 1 y temperatura 2 va a ser 16 y 2 grados Celsius. El espesor, en este caso del aislante, el enunciado dice que es 0,02 metros, lo tenemos acá. Su conductividad térmica nos la da 0,08 watts metro grados Celsius. El área es esta área de aplicación, que es la misma, ¿no? 15 metros cuadrados. Y bueno, del primero, de esa pared gruesa que teníamos un comienzo, pues teníamos su espesor, ¿no? Que era 0,30 metros, su constante que la teníamos acá, 0,90 watts metro grados Celsius, el área de aplicación, que ya se la calculó en su momento 15 metros cuadrados y que es la misma para ambos materiales, reemplazando, encontramos que la tasa de transferencia de calor ahora con esos dos va a ser 360 watts. Esa será la transferencia de calor trabajando ahora con dos paredes. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pero ese es el calor que será. Es la transferencia de calor. Porque además de eso, ¿qué nos pide? Pero que calculemos la temperatura de interfase. Ahora, al igual que, ahora sí, ahora en este bloque ya de dos materiales, la conductividad térmica se mantiene constante. Sí, aquí se mantiene constante.
Por lo tanto, podemos calcular la temperatura de interfase en el bloque 1 o podemos calcular la temperatura de interfase aquí en este bloque 2. En cualquiera de ellos dos podemos calcular. Entonces, bien, aquí lo he vuelto a colocar el dibujito para guiar. Calculemos. Entonces, como es un estado estacionario, la transferencia de calor en este bloque es exactamente lo mismo que en este. ¿Sí? Entonces colocamos su respectiva fórmula que la habíamos puesto hace un rato. ¿Sí? Las áreas son iguales, podemos simplificar las áreas. ¿Sí? Y bueno, lo que nos interesa es la temperatura de interfaz. Entonces, vamos reemplazando los datos. La constante, bueno, aquí le puse LR, pero en realidad bueno, es de la madera, ¿cierto? Lo teníamos hace rato el dato. Las áreas se han simplificado. El espesor, este era 0,02 metros y ya nos daba que era 0,30. Hemos colocado las dos conductividades. T menos T1, temperatura 1 es 16, muy bien. Temperatura 2 es 2 grados Celsius, ¿no? Ambos lados hemos relacionado la temperatura de interfase. Bueno, aquí despejamos temperatura y esa temperatura de interfase es 10 grados. Ay, me pasé. Perdón. Es 10 grados. Me estorban estas fotitos, que no paran tapando la pantalla ahí. Ya. 10 grados Celsius será la temperatura de interfaz. Lo que hemos hecho aquí, chicos, es igualar el calor de este bloque con este calor de este otro bloque, ¿no? Podríamos haber trabajado directamente con bloque 1 también, o directamente con el bloque 2, como hicimos en un anterior ejercicio, o como hicimos acá también, estamos igualando el calor del bloque 1 con el calor del bloque 2, indicando que ahí la transferencia de calor siempre se va a mantener constante en cualquier punto que calculemos la transferencia de calor. ¿Alguna consulta, chicos? Antes que me olvide, aquí al hacer la conversión, voy a corregir esto. Aquí es M minúscula. ¿Eh? Y aquí es P, la pared anterior. Que no entonces lo pase más un ratito el material, esté correcto. ¿Alguna consulta? Ok. Acá tenemos otro. Eso ya, ¿no? Bueno, aquí lo que se nos... este es otro ejercicio. Que estamos en este. Perdón, aquí estábamos. En 10 grados Celsius. ¿Alguna consulta?